Gracias, Heidi. Voy aquí a compartir. Me cuentan si se está viendo. Sí, señora. Listo. Sí, buenos días a todos. Espero que estén pasándola muy bien. Mucha validez y esa es la parte como docente e investigadora que soy en el área de estadística, que estos espacios son los que son para nuestra población, sobre todo de los estudiantes, egresados y profesores de las universidades colombianas que necesitamos, ¿sí? Apersonarnos y entender que el cambio comienza desde nosotros, sobre todo después de tener tanto conocimiento acumulado que ustedes llevan en todo su proceso como estudiantes de las escuelas y posteriormente como estudiantes universitarios, y que no estamos alejados de pronto de ese conocimiento internacional, sino todo lo contrario, que esta parte lo que nos dice es que si allá pasa lo mismo que aquí, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Que esa es una de las cosas que en la que se ha trabajado y es la parte de la actitud, que es una de las cosas que debemos entender y arrancar a comenzar a cambiar. Les cuento desde mi experiencia, porque yo soy egresada de aquí de la Universidad de Córdoba. Mi pregrado es en licenciatura en matemáticas y física, egresada del año 1995. En esa época existía la licenciatura. También soy especialista en estadística de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en biometría de la Universidad de Sucre, magíster en ciencias estadísticas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estoy adelantando el doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos con la Universidad de Córdoba. Todos dirían, ¿por qué no siguió en estadística? Porque eso es, debemos bajar el conocimiento básico a utilizarlo a las ciencias aplicadas y ponerle nivel a esas investigaciones que de pronto ustedes están realizando actualmente. Hoy les traigo una parte, vamos a trabajar hasta las, digamos, 11:30. Yo expongo y al final yo creo que me pueden hacer todas las preguntas que tengan o requieran de mis respuestas y de mi experiencia como tal. El análisis estadístico de experimentos es el que le voy a mostrar. Espero que sea válida y que le tengan un poquito de pronto de paciencia a esa parte de que de pronto cuando oyen estadística enseguida salen a huir, ¿sí? Y es todo lo contrario. Debemos mirar que nosotros hacemos estadísticas permanentes, sobre todo esta mañana. Una de las preguntas que se debieron hacer es, ¿me levanto o no me levanto para hacer esa cualificación que tiene la universidad? Ya comienzan las estadísticas. ¿Me quedo en la cama o no me quedo en la cama para verla? Si ya está sentado en una mesa con un computador o todo lo que requiere, entonces estás haciendo la diferencia. ¿Listo? Entonces, esa es la estadística. Yo soy directora de un grupo de investigación categorizado en BEM Ciencias. Trabajo la apropiación social del conocimiento desde que comencé mi experiencia como investigadora, y la otra parte es que llegué a un grupo, digamos, donde encontré una pared, que es lo que he oído el día de hoy en esa parte de reflexión que decían, esto no se puede hacer, aquello no se puede hacer. Entonces no me fui con los iguales, sino que me bajé a los semilleros y a la iniciación científica. Me fui a mi salón de clases y monté un semillero de investigación y de iniciación científica. He tenido gente que comenzó en el salón de clase con semilleros y actualmente tienen doctorado, están estudiando doctorado, con becas dentro de Colombia, en el exterior. Entonces, eso es para otra conferencia, otro trabajo de otro día. Hoy venimos a esta parte que es la parte teórica. Bueno, arrancamos con esta parte que es la que quiero que se metan dentro de su cabeza, porque estamos en una transición. Yo pertenezco a ese grupo de transición, se llama así. Tenemos una generación de
personas educadas, pero que no conocieron la tecnología. Muchos de sus profesores de esa época hoy en día tienen unos inconvenientes gravísimos para poder dar clases con ustedes, pero es porque no es porque ellos quieran, sino porque ellos no fueron tan dados a esa escuela informática, sino a la parte teórica, el manejo del libro impreso y de conocer y tener, que esos sí son muy buenos en la parte teórica, ¿sí? De eso no se lo podemos quitar y debemos que dar el valor que es. Está el segundo grupo, que es el grupo actual, ¿sí? Que es del año 99 en adelante, en el cual conoce la tecnología, pero muchos sin contenido. Por eso es que tenemos tanto influencer que a la hora del té no influyen de ninguna manera positiva, porque les falta la teoría. Y estamos unos que estamos en la transición, ¿sí? Que por eso es que se llaman generación X, generación Y, generación Z. En este momento vamos por la generación Z, que son ustedes. Y es esa parte de que nosotros somos teóricos, pero también somos prácticos, porque nos llegó en la época que comenzamos la teoría de la información y que personas como yo utilizamos esa información con la investigación y el conocimiento de código abierto y conocimiento de ciencia abierta. En esa época comenzamos con el Turbo Pascal, C++, S, y con eso programamos. Y hoy en día sigue existiendo esas plataformas o formas de conocer, pero lo que se le está trabajando ahora es la pantalla, quiere decir cómo se ve más bonita, pero el entripujo que va por dentro es el mismo, es el algoritmo, es la programación, ¿sí? Y por eso es que ustedes ven sistemas tan dinámicos y tan coloridos, que es la parte de lo que se le está trabajando, es la parte tecnológica, la parte de la comunicación que le pueda llegar a todos. Claro, nosotros como país en vía de desarrollo, siempre le trabajamos a algo que de pronto eso lo da la falta del conocimiento y los indicadores esos de analfabetismo y de desempleo que tenemos. Y por eso tenemos las redes. Las redes se inventaron fue para esto, para eventos académicos, eventos de conocimiento, ya, de poder saludar a la familia que estaba en el exterior, en Europa, en España, en la parte de los Estados Unidos, en Australia. Y no, la hemos visto, miren, que ha sido tomada hacia otro lado, que no es el que corresponde. Ya llegando ahí, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un problema de liderazgo, de trabajo, de investigación, de información, de gestión administrativa y de tecnología, ¿ya? Si no tenemos todo esto, no vamos a generar riqueza, la real riqueza. Ustedes conocen mucha gente que le ha llegado el dinero a sus manos, caso de muchos politiqueros, y desbaratan esas riquezas económicas. Entonces los países no se montan sobre esas riquezas económicas, se montan sobre capital humano. ¿Qué es el capital humano? Ese es el capital humano, es en las personas que se transforman a partir del conocimiento. Entonces un país no se mide en riquezas económicas, se mira en la parte del capital humano, gente que sabe, gente que aprende y que asume retos y que tiene que tener liderazgo. El liderazgo va desde el salón, el liderazgo va desde la familia, que ustedes sean primera generación en su casa, que van a ser los primeros graduados, muchos de nuestras familias costeñas. ¿Por qué? Porque han tenido una oportunidad grandiosa que es entrar a la universidad. ¿Listo? Cuando ya entendamos eso, que estos son los espacios en los cuales usted se da cuenta qué tan cercano puede estar a ese conocimiento, entonces vamos a hacer el activo más importante de este siglo como aparato de producción, ¿sí? En el siglo XXI, los trabajadores del conocimiento y su productividad será lo más importante. Ya no, miren que nosotros tenemos riquezas, ¿sí? Pero no las transforman en Colombia, las transforman en otros países y después nos vienen transformadas, sí, llámense la parte metalúrgica, farmacéutica, todo lo que ustedes quieran, y entonces nos vienen con un valor agregado, que es la gasolina, sí, sale de aquí con un precio, sí,
y viene de allá con otro precio que, claro, maltrata y nos sigue llevando a ese caos y a ese hueco que si no nos educamos todos, o por lo menos un porcentaje alto, nos vamos a seguir llevando al caos o a ese hueco de un país que ya no se va a llamar en vía de desarrollo, ¿sí? Va a ser un país realmente pobre porque nos van a acabar esa parte de nuestras riquezas que tenemos para nuestro país. Bueno, vamos Doctora a mirar. Melba, qué pena. ¿Sí? Aquí tenemos a Elvira Durán, está levantando la mano. No sé si tienes alguna pregunta, Elvira. Dale, Elvira. Disculpen, es que se me activó. Disculpen. Ok, adelante. Cualquier duda que tengan las podemos dejar para el último para no estar interrumpiéndolas. ¿Listo? Sí, sí. Me dicen, pare ahí que ya está bueno, yo les dejo hasta ahí, no hay problema. Bueno, aquí les muestro nuestra realidad, ¿verdad? Quiere decir, ese juego de ollas es muy usual en nuestra costa Caribe, ¿ya? Recuerden que nuestra sociedad, sea cual sea, en cualquier país que sea, eso ya no es por género, eso es por la parte genética y biológica. Está montada sobre una mujer, porque la mujer es la que genera biológicamente la repetición, ¿sí? De familia, porque ella es la que carga, ¿sí? Es una carga la parte de tener hijos. Entonces, nosotros debemos trabajar a esto porque esta es nuestra realidad, este es nuestro futuro. De alguna manera se han bajado estos indicadores de familias que tienen 13, 10, 8 hijos, pero permanecemos con problemas, ¿sí? De formar en calidad o con calidad a esas familias. ¿En qué sentido? ¿Sí? No es solamente tener un hijo, el hijo necesita bienestar, el hijo necesita educación, el hijo necesita salud. Y eso se llaman los indicadores, ¿sí? De calidad de vida. Y a partir de esos indicadores de calidad de vida, nosotros comenzamos a tener aquí una relación y esa relación de respuesta, llámese la respuesta esperanza de vida, llámese respuesta rendimiento académico, llámese respuesta ingresos, ya que son variables respuestas, van a depender de unos factores y de unas variables. ¿Cuáles son los factores que más se trabajan? Por ejemplo, son los factores socioeconómicos, los factores ambientales, los factores ocupacionales, ¿ya? Y los factores que tienen que ver directamente con aquel producto que ustedes van a transformar para mejorar o permanecer igual ya dentro de nuestras investigaciones que hacemos dentro de las universidades y propiamente a nuestras universidades costeñas y de la Sabana, que son dos, el caso de la Universidad de Córdoba y el caso de la Universidad de Sucre, donde yo en este momento laboro. ¿Listo? Aquí les traigo una parte que es el tema de mi tesis doctoral y lo traigo es para que entendamos por qué es que debemos trabajar, porque ustedes trabajan la línea de farmacia y las enfermedades transmitidas por alimentos. La gente pensaba que solamente eran de tipo biológico, pero hay también las no biológicas, que son las químicas, las físicas, que tienen que ver con esas intoxicaciones. Como lo dijo el anterior panelista, el doctor Alberto, si no tenemos conocimiento de nuestra realidad, entonces no vamos a poder encontrar soluciones. Porque de qué vale que trabajemos aquí, por ejemplo, otra sede para arrancar una nave espacial a Marte, ¿sí? De la NASA, si eso no es realmente lo que nos tiene que preocupar en este momento. A nosotros nos tiene que preocupar es la seguridad alimentaria, ¿sí? Aquella población, sobre todo a la niñez, que reciba con calidad e inocuidad alimentos de calidad para su bienestar y crecimiento, ¿ya? Y ustedes, yo no sé si conocen, pero en Colombia, según la encuesta en SIN del 2015, que son datos abiertos, datos gubernamentales, datos públicos, la cantidad de niños que tienen malnutrición
no vista como crónica, que esa que es por delgadez. Usted no se preocupe ahora ya por esa crónica, preocúpese por la del exceso. Niños, sobre todo niñas, dice ahí, que están excedidas de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen malos hábitos de vida saludable. ¿Qué significa? Sedentarismo. Ya no caminan, ya no hacen ejercicio, ya no bailan, ya no brincan, ¿ya? Y lo que era antes un tiempo de 1 hora frente a un computador, a un televisor, a una tablet, a un celular, ahora se convirtieron en 8 horas. Y entonces ahí vienen los síndromes esos que son síndromes del sueño, que pueden generar ansiedad, depresión, estrés. Yo me imaginaba que era uno de los 3 que ustedes podían tener o podríamos tener cualquiera de nosotros. No, usted puede tener las 3 a la vez. Por eso es que se han aumentado los índices de suicidio, ¿sí? O de intentos de suicidio. Entonces, ¿qué sucede? Que eso se llama abandono por negligencia a nuestra población. Llámese a esa población infantil, juvenil o universitaria. Ahí tenemos un papel importante de forma integradora, las universidades a partir, porque creemos que el bienestar universitario es el único que se tiene que dedicar a esto. No, somos todos los que correspondemos a hacer esta tarea. Cuando miramos cuáles son las enfermedades transmitidas por alimentos, la gente piensa que solamente es una lechuga, ¿sí? O el agua. No, puede ser cualquier alimento. Y lo puede hacer hasta por transferencia. Si una persona tiene hepatitis A o hepatitis B, solamente con tocarte a ti ya te puede transmitir esa enfermedad que inicialmente fue transmitida por un alimento, ¿ya? Entonces en los biológicos hay bacterias, protozoarios, metazoarios, hongos, riquecias, virus, priones. Y seguramente ustedes no conocían esto porque ustedes hablan de los parásitos. ¿Y qué pasa? Que realmente nuestra microbiota, que es esa cantidad de animalitos que tenemos en el estómago, recuerden lo que les digo hoy, tienen hasta vida propia, ¿ya? Hay unos que no son protectores y hay otros que nos llevan a enfermedades que no necesariamente tienen que ser transmitidas por alimentos. Recuerden que ese es el segundo cerebro con el que nos tenemos y hay escuelas que se casan y dicen de que nuestro estómago es más que el cerebro. Quiere decir que él, como controla tantas cosas de nuestro organismo, ¿ya? Y el cerebro es un músculo que si no se educa, que si no se ejercita, va perdiendo su potencial, entonces el estómago va tomando forma. De ahí es donde vienen estas teorías que se llaman de inteligencia artificial. Esas teorías de inteligencia artificial nos llevan a sistemas dinámicos donde vamos a meterles algoritmos matemáticos y ellos comienzan a responder, ¿sí? Porque tienen un algoritmo, ellos comienzan a responder y van tomando hasta vida propia. Dicen algunas escuelas, además, que a 30 años en países desarrollados ya no van a necesitar de pronto ni siquiera profesores de algunas áreas. Y va a eso, quiere decir, a estos sistemas informáticos en los cuales hemos visto que realmente sí funciona y que la matemática es hasta la clave o el inicio de todos estos procesos. ¿Qué tipo de procesos? Esos procesos que tienen que ver con aquello que está relacionado a la parte que el sistema es binario. Nosotros estamos formados de unos y ceros, ¿sí? Entonces, ahí miramos esa parte. Para arrancar, para hacer un análisis estadístico, debemos saber cuál es el problema, cómo se van a recoger los datos, cómo se va a hacer ese análisis de datos y el final es cómo vamos a concluir con esos datos, ¿ya? ¿Qué pasa? Que las ciencias básicas, sí, están de espaldas a las matemáticas y a la estadística. Muchos matemáticos y estadísticos están a espaldas de las ciencias aplicadas.
Y entonces cuando nos ponemos en ese punto de corte, que es la frontera entre el uno y el otro, y comenzamos a ayudar, me ha pasado a mí, por ejemplo, algunos piensan que nosotros no debemos hacer parte de eso como estadísticos, ¿sí? Y vienes hasta de nuestro propio grupo, el grupo de los matemáticos, y por eso es que se están rezagando algunas ciencias, sobre todo a nivel de Colombia. Porque cuando nos vamos a universidades como la Harvard, la MIT, el Monterrey, la australiana, las inglesas, el estadístico y el del análisis estadístico está de la mano con el conocimiento aplicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo coger una yuca que coger un ñame que coger un plátano, ¿ya? Cada uno tiene unas propiedades sensoriales, físico-químicas, organolépticas, ¿sí? Que nos van a ayudar a mejorar nuestros procesos si lo hacemos válido en el sentido de darle valor agregado al producto. Entonces, si no tenemos ese conocimiento, si no tenemos ese contexto, entonces vamos a hacer un mismo análisis y no es cierto. Ustedes han visto que la yuca tiene un color blanco, que el ñame tiene un color casi rosado y que el plátano tiene un color casi amarillo o un ocre. ¿Ya? Entonces comenzamos por el color, seguimos con la textura y lo tengo que explicar aquí con cosas, digamos, que tienen que ver con la parte de ¿cómo se llama?, de nuestra vida diaria, porque esa es nuestra química, esa es nuestra farmacia. Quiere decir, si usted come plátano, llámese cualquier plátano, ¿ya? Eso tiene un alto contenido de potasio. A ver si sabían que el potasio baja el colesterol. Por eso es que los cordobeses, muchos no tienen, ¿sí?, problemas de colesterol. ¿Por qué? Porque hay una cultura del chicharrón, pero el chicharrón se come con plátano cocido y se come con berenjena o con habichuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué propiedades tienen esos alimentos? Esos alimentos tienen alto contenido de hierro, alto contenido de potasio, alto contenido de magnesio. Entonces, ¿qué pasa con esas cuestiones? Que usted, su alimento, ese va a ser el alimento de la comida, va a ser su farmacia también, su salud, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué transición hemos hecho? Que a los niños, para evitarle el problema, le hacemos puré de papa, que no era de nuestra cultura, pero ya no comen puré de papa, ahora comen papitas fritas. Entonces le estamos metiendo un químico y por eso es que están saliendo tantas enfermedades relacionadas a esos químicos, que es la diabetes para los niños, la leucemia para los niños, que no está relacionada a la leucemia a las papitas, pero sí les estoy diciendo que en edades pequeñas ya están saliendo enfermedades que no había hace 30 años, ¿ya? Si seguimos aquí, encontramos que debemos definir cuál es el problema, sea cual sea el problema, ¿sí? Por muy pequeño que usted crea, el problema es grande, ¿ya? Por muy pequeño que usted crea que es el problema siempre va a ser grande. Y usted en Colombia, cualquier tema que tome, ese va a ser importantísimo porque es de Colombia, no es de Cuba, no es de Estados Unidos, no es de España, quiere decir, es de Colombia. ¿Y qué sucede? Que tenemos una moda muy brava en el sentido de que hoy trabajamos la parte de los fármacos naturales, mañana los químicos, la mañana de nuevas tecnologías emergentes y total, quiere decir, investigamos sobre tanto, pero realmente no lo contextualizamos a nuestra cultura, a nuestras condiciones socioeconómicas de la población, que esa es la que le debemos dar nuestro valor agregado de conocimiento. Aquí les muestro el problema, hay que definirlo, y eso va relacionado a una pregunta-problema que va a generar una hipótesis clave. Sobre eso, una de las cosas más importantes que se debe entender de todo lo que es lo estadístico es que usted tiene que generar datos. Esos datos, usted los puede ver como que, ay, no, intrascendente. No, todo vale. Sobre todo comenzamos que no es lo mismo un hombre que una mujer. Que hay un arco iris entre los dos, no importa.
Pero genéticamente, biológicamente, tenemos que comenzar a identificar y a clasificar esas variables que son de sumo interés. La otra variable es la edad. No es lo mismo tomar una población de 0 a 5 años. Recuerden que no tienen todavía activadas las defensas de su organismo y por eso es que hay mayor mortalidad, no por COVID, sino por otro tipo de enfermedades a esa edad, que esa es la población infantil, ¿ya? Después viene una edad que es de los 5 a los 12 años. Hay unos que dicen que a los 14, hay otros dicen que son los niños, ¿sí? Esos niños, el desarrollo cognitivo se da de los 8 a los 12 años, ahí es donde está la esponja, por eso es que es tan importante esa alimentación en esa edad, sobre todo una alimentación nutricional. ¿Qué estamos haciendo? Quiere decir, por falta de conocimiento, muchas madres de familia, por el desconocimiento, por la falta de educación, por la falta de cultura, por falta de sociedad, le dan a esos niños, ¿sí? Para no verlos llorar o para que no les haga o para quitárselos de encima, este poco de comidas chatarras que nada hacen para nutrirlos, que tienen que ver con los perros calientes, las hamburguesas, los desgranados. Ustedes saben, ustedes han puesto un poquito de salsa de tomate de cualquiera sea, así sea la que ustedes compran en el mercado, y la han puesto en el patio para ver si les llega una hormiga, una avispa o cualquier animalito de si se van a dar cuenta que no les llega nada. Si no hay movimiento ambiental, ese alimento es un veneno, es una intoxicación de su organismo, porque le está diciendo, ese es un indicador, un warning que le está diciendo, eso no te está aportando biológicamente. ¿Listo? Por eso es importante definir cuál es la unidad experimental, también definir cuál es el diseño experimental que nos vamos a tomar, cuáles son las propiedades o respuestas a estudiar y cuáles son los factores a controlar. A mí me gusta trabajar mucho, sobre todo en estas edades que van desde los 0 hasta los 25 años, porque se tiene relación con lo que se llama la asistencia escolar y tiene que ver con lo jurídico, porque los padres o tutores que somos nosotros, si el niño está estudiando en la universidad, ellos tienen derecho hasta los 25 años a que nosotros lo acompañemos en ese proceso de recibir educación. ¿Sí? Por eso es que la obligación jurídica de nosotros como tutores padres va hasta la edad si están estudiando, ¿ya? Y si no, digamos, meten esta parte de que la niña salió embarazada a los 16 años, si es niña, debemos tomar la importancia de seguir dándole esa educación, porque podemos sacar del sistema no solo a la niña, sino al hijo de esa niña, y vamos entonces a engrosar esas filas, ¿sí? De analfabetismo, de necesidades básicas insatisfechas y de desempleo. Yo soy de la teoría que primero debe ser la claridad para la casa, primero la familia, ¿ya? Si usted educa a una niña, ahí ya es por mucha lectura, las niñas, las mujeres, casi tenemos esa obligación, que eso viene de cultura, de que somos los que vamos a atender en las edades avanzadas a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros familiares mayores. ¿Por qué? Porque quiere decir valor biológico. ¿Sí? Nosotros somos un conjunto de circuitos multivariados. El hombre es cazador desde que comenzó la vida como tal. Él salía de la casa y quedaba la mamá en la casa con los niños y de ahí fue que vino la parte de la parte agropecuaria y por eso es que tenemos este mundo, ¿sí? En las dos versiones, ¿sí? La parte pecuaria por un lado y la parte agronómica por el otro lado. ¿Listo? Denme aquí un minutico y reviso una. Ya regresé.
Bueno, espero que estén interesados para poder siguiendo. Aquí encuentro que tengo bastantes chat, pero no les puedo ayudar porque si me meto a responder, no hacemos de pronto por lo menos una primera aproximación de lo que les traigo. Hay una cuestión que es seria, realmente yo la he vivido, ¿sí? Yo tengo, digamos, 25 años de experiencia y más que todo en el área de investigación. Soy holística por un lado, metafísica por el otro. No estoy apuntada al dogma de pronto de alguna religión. No creo, porque a partir de las matemáticas y de las estadísticas, yo creo que las energías las podemos llevar de forma positiva a un mejor conocimiento o a un mejor uso del conocimiento. Siempre veo lo positivo. Y ahí les echo un cuento, por ejemplo, que a veces vienen y le regalan al niño una bicicleta y el pelado dice que el papá y la mamá lo que quieren es que él se reviente la rodilla, que se saquen los dientes. Y viene el caso de personas como yo que encuentran un cajón debajo de la almohada y lo que dice es dónde estará el caballo en el cual voy a jugar, a practicar, a correr y voy a hacer una deportista de esta área. Entonces, miren que son las versiones o las formas como usted ¿sí? mira la vida que podemos resolverla. Aquí les traigo un diagrama de un proceso y esta es la vista de tres, ¿sí? Del investigador, del técnico y del área, ¿ya? ¿Qué pasa? Que lo que realmente es, tiene factores, tiene variables, tiene procesos, tiene respuestas, tiene herramientas. Entonces viene el técnico que es lo que cree que es, ¿ya? Entonces miren, ya comenzó a quitarle teclas, figuras de lo que realmente es. Y está el que lo va a hacer y hace solamente la línea, ¿sí? La línea, la fila de lo que realmente es. Entonces, ¿qué sucede? Que ese divorcio, cuando no nos sentamos entre todos, ¿sí? Y entendemos qué es lo que realmente se debe hacer, entonces vamos a tener ese inconveniente de nuestras investigaciones, ¿ya? Las investigaciones no pueden ser solamente para un paper, para un artículo, no tiene sentido. En mis pasantías investigativas me tienen que hacer ese documento escrito, que es lectura crítica, con una referencia, mínimo 50 referencias bibliográficas. Y las divido de esta manera. Las primeras 20 referencias bibliográficas es del tema que tiene usted como warning, se le llama así, o como strike, como sería en béisbol. Las otras 20 de las aplicaciones que se han dado a nivel internacional. También no estoy amañada con lo que publicamos en Colombia, no porque seamos malos, no. Yo no creo, aquí se hacen cosas maravillosas, pero debemos mirar por dónde va el mundo para poder contextualizarlo a lo de nosotros. Y esas últimas 10 son relacionadas al análisis estadístico y a los software, sobre todo software libre, de código abierto, de ciencia abierta, que nos permiten, ¿sí? Publicar en cualquier lugar. Esa es una parte. Quiere decir, al final de la pasantía debe salir un working paper de esa pasantía investigativa, ¿ya? Pero yo tengo que llevarlo a la comunidad. Yo no me puedo quedar allá en el nivel ese donde nos leen 3 y la población son 5.000. Entonces, para esa población se debe hacer un folleto, un boletín, un video de 1 minuto máximo, porque es que más nadie nos ve, nadie nos lee, ¿ya? Y un podcast, si se puede, un programa que le quede, porque recuerden que en las épocas anteriores no existían celulares, computadores, sino que existía la televisión y existían los radios. Y todavía es así, muchas personas mayores tienen al lado de su cama un radiecito donde ahí oyen emisoras que hoy en día no son muchas buenas, ¿ya? Porque en Colombia nos hemos dedicado a autoflagelarnos con las noticias que todo es malo. Estas cosas no van a los noticieros, no van a los periódicos, no van a lo que realmente debieran ir. La academia es la que debe estar en esas noticias.
lo nuevo que hicimos la semana pasada. Ya, hay cosas maravillosas en Colombia que lo hacen desde las universidades, desde las empresas, desde el diario vivir de las comunidades, pero no, eso no es importante. ¿Por qué? Porque eso es consumismo hacia la parte de lo negativo. Entonces, por eso es que le trabajo a la parte positiva. Hay otro diagrama de causas y efectos. Usted no puede soltar esa espina, se llama así, espina de pescado, ¿ya? Se llama la 6M, que vas a medir qué materiales vas a necesitar, cuál es la mano de obra que vas a intervenir, quiere decir desde el técnico, los estudiantes, los pasantes, los asesores nacionales, los asesores internacionales, los coinvestigadores, los investigadores que van a tu investigación, ¿ya? Tienes que revisar las variables ambientales que muchos no tienen en cuenta. Yo no sé si ustedes han dado la tarea de comerse un pan en la costa y comerse un pan en Bogotá y se van a dar que las características son totalmente diferentes. ¿Qué está evaluándose ahí? La temperatura, ¿sí? La temperatura es un indicador de que debemos tener en cuenta siempre, porque esto es un país tropical. Como tropical estamos manejando diferentes pisos térmicos y esas condiciones. No es lo mismo ir a Sincelejo, ir a Cartagena, ir a Santa Marta en términos de esas condiciones de temperatura y de condiciones de pronto de cercanía al mar. ¿Ya? Entonces, eso nos va a dar una respuesta farmacéutica diferente. ¿Ya? De pronto ese medicamento que nos mandan, que dice ahí que tiene un rango de respuesta, no funcione. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales también están interviniendo en las respuestas. ¿Qué método analítico, qué método estadístico, qué método biológico, qué método de laboratorio vas a utilizar para hacer tu experimento? Y lo otro que tiene que ver con la maquinaria. Nosotros ahora que estamos en pandemia, estamos desde la virtualidad y no concebimos, muchos salieron sin ningún tipo de aprendizaje. Yo les voy a dar uno solo, ¿sí? Nosotros podemos hacer desde nuestra casa investigación de alto nivel. ¿Y por qué? Porque tuvimos un patio, una terraza en la cual pudimos sembrar, se lo digo desde mi experiencia, una yuca, un plátano, una guanábana, una papaya, ¿sí? Hasta las margaritas, que son flores, el toronjil. Entonces, todas esas cosas nos permiten dar un valor agregado. Dirá usted, no, tiene 10 hectáreas. No, yo manejo 1000 metros cuadrados, que eso no es nada. ¿Sí? Que eso no es nada comparado de pronto con los que tienen 1 hectárea y uno dice que hay mucho desuso de la tierra en nuestra costa Caribe. Esa es una de las primeras tareas en las cuales nosotros podríamos ayudar a que esto cambie, ¿ya? A darle uso a la tierra, a ese uso de la tierra que tiene que ver con todo eso que cargamos con nuestra cultura indígena, sobre todo los senúes, que eran excelentes investigadores y técnicos en el sentido de que de ahí viene el sembrado de la berenjena, de la habichuela, que miren que hay lugares como Cereté donde usted conseguía cualquier tipo de fruta, no sé actualmente si eso se dé, y que todas esas cosas nos dan una diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente en Córdoba y sobre todo en Montería y Cereté es todavía muy sana, ¿ya? Y lo demuestran esos indicadores de contagio. Claro, cuando no cumplimos la bioseguridad, claro que tenemos acceso más fácil, más riesgo a una enfermedad, pero cuando nosotros cumplimos hasta solamente ese cuento de ponernos ese tapabocas, ¿cómo se disminuyen esas enfermedades transmitidas, sí, por el aire? ¿Listo? Bueno, aquí rápidamente, como de muñequito se le llama así, ¿qué es lo que se hace en el análisis del proceso experimental y el análisis estadístico? Definir el problema, se tiene una idea, pero se define realmente qué es lo que vamos a hacer. Y lo más importante, quiere decir, ojo con eso, porque son de las cosas que uno realmente mira y revisa, y es definirlo, es delimitarlo. No podemos hacer 10 tesis de doctorado en una pasantía.
¿sí? No podemos hacer 10 tesis de doctorado en un joven investigador. No podemos hacer 10 tesis de doctorado en un semillero de investigación, ¿sí? En una persona. Quiere decir, definamos y delimitemos y verán que si cogemos a ese semillero y a cada uno le damos una definición de la idea principal y lo vamos consolidando, entonces vamos a encontrar que unidos todos, sí, podemos sacar un macro bastante, sí, porque cada uno va a tener una inteligencia, que yo creo en las inteligencias múltiples. Uno va a ser más de lectura crítica, otro va a ser más de informático, otro va a ser más de medio ambiente, otro va a ser más de dibujo, que es la parte esta artística. Uno va a ser más de tipo ingenieril, otro va a ser más de tipo farmacéutico, y todos unidos, ¿sí? Consolidamos una idea magnífica, ¿listo? Cómo se planea, el diseño experimental, el trabajo de campo, el trabajo de laboratorio, recogemos datos, hacemos el análisis e interpretación de esos datos y viene la discusión de los resultados. Como les decía, si no hay apropiación social, que es la comunidad, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. La universidad se tiene que volcar sobre sus vecinos, sobre su barrio o sus barrios en el contexto del barrio. La universidad es para el barrio. Eso lo aprendí desde la Harvard, de las universidades estas que están acreditadas de alta calidad en España, y no hacen nada, quiere decir nada del otro mundo. Ustedes van y miran a eso que uno le tiene de pronto mucho temor al cuento de que como son las primeras, segundas, terceras en el ranking mundial, y uno dice, bueno, ¿qué hacen ellas que son diferentes? Y nos vamos a mirar y lo que hacen es que se vuelcan sobre su entorno, su alrededor, ya de su contexto, porque es que de ahí es donde salen los problemas, de ahí es donde salen las enfermedades, desde ahí es donde podemos resolver, ya, porque si interviene la comunidad, se interviene la familia, se interviene el individuo, se llama modelo de eficiencia, ya. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo actualmente en la investigación es que como hay un divorcio, como les decía, entre lo teórico y lo práctico, recogen una información en laboratorio, ¿sí? Unos datos de laboratorio y hacen unas tablitas y unos grafiquitos circulares que son de los años, digamos, hace de los 70, de los 80, que era el gráfico circular y la tablita de frecuencia. Eso pasó hace mucho tiempo de lo que es lo que realmente se debe hacer. Entonces queda una maraña de datos, eso sí, datos en encuestas, datos de laboratorio, pero es como cuando usted hace la gallina y no hace un buen sancocho, ¿ya? Que solamente coge la pechuga para hacer sancocho. No, el sancocho se hace bien con la rabadilla, con las alas, ¿sí? Hasta con el pescuezo, como le decimos nosotros acá. Y eso nos da un sancocho espectacular, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que quedan toda esa parte y solamente toman la pechuga, que es insulsa entre otras cosas, y entonces eso es lo que se lleva para finalizar la investigación, y lo propio, lo que lleva todo el sustento de la investigación, no se le hace un buen análisis estadístico, y ahí es donde estamos fallando, y es la invitación a darle valor agregado a esos datos, donde la información, donde esa investigación que pidió en una convocatoria una cantidad de dinero, ¿sí? Y queda solamente hasta la parte de laboratorio o la parte de campo. Pero el valor agregado, que es la otra mitad, ese análisis estadístico que se puede mirar de diferentes escuelas, que puede hacer un análisis longitudinal, que se puede hacer un análisis multivariado, que puede ser un análisis de Big Data, no se hace. ¿Por qué? Por el temor del teórico a esa parte de manejar la información de los datos. Por lo general, como estoy trabajando aquí solamente lo cuantitativo, les quise mostrar solamente de pronto lo cuantitativo, vamos a tener un proceso que son los componentes y las materias primas que entran, y como respuesta, toda respuesta tiene un proceso interno, ¿sí? Un intripujo, como lo quieran llamar ustedes, que son las medidas y evaluaciones.
Entonces, en ese contexto del análisis estadístico, sobre todo el diseño experimental, vamos a tener entradas, salidas, variables controladas y las que no podemos controlar, que le llamamos error, pero es conocido como la variabilidad. La estadística se basa sobre la variabilidad. Esa variabilidad tiene unas cuestiones que son inherentes. Por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer un estudio sobre la parte de cómo es la respuesta de rendimiento académico del quinto semestre de regencia en farmacia. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Que todos los niños no tienen la misma edad, ya comienza la variabilidad, ¿ya? Que no, todos los niños no son del mismo género, ya tiene otra variabilidad. Que todos los niños no son de Montería, que otros son ¿cómo se llama? De fuera de Montería, otra variable que hay que controlar, ¿ya? Ahora viene, el valor agregado es el proceso dentro de ese salón que le está dando la universidad, que puede ser en una asignatura sobre un tema específico y todos están recibiendo las mismas condiciones académicas. Se evalúa al final del semestre esa, que es el rendimiento académico de esa asignatura, pero tenemos que tener en cuenta que esa respuesta va a depender, ¿sí?, de esos tratamientos que se le colocaron y de esas variables que se controlaron, ¿sí? Y que a pesar de eso vamos a tener unos errores porque la respuesta individual de ese estudiante, de esa unidad experimental, no solamente depende de su género, de su edad o de ser o no ser dentro o fuera de Montería, sino que también depende, ¿sí?, de su condición mental, de su condición nutritiva, ¿sí?, de condiciones socioeconómicas. Listo, que eso nos van a permitir también poder inferir acerca de por qué se dan esos resultados. Porque es que queremos ser univariados y queremos darle todo a un peso que es la parte esa de que no, de los que, ¿cómo se llama? De los que tienen buenas condiciones económicas, son los que dan mejores resultados. No creo. En Colombia y sobre todo en la costa Caribe manejamos algunos factores que son de claves. Son, por ejemplo, la resiliencia es una de las cosas que uno se da cuenta porque tengo en mi universidad muchos niños de padres que trabajan la informalidad, muchos niños que lo que han conocido es a su mamá, que son madres cabeza de familia, y se me han graduado de grados de honores en la universidad. Entonces, yo no conozco la excusa. No conozco la excusa y la señora del trabajo que tienen es trabajo laboral del servicio. Y se ganan son 300 y 400 mil pesos, hasta 500 mil pesos, que es lo que reciben de pronto de lo que hacen como su labor. Y entonces dice uno, ¿cómo hace milagros? ¿Ah? Y a pesar de eso, esos niños no se pierden ni en el alcohol ni en la droga. Entonces, algo está funcionando, ¿ya? Y es otras variables que hay que tener en cuenta. Aquí ya hablamos de esto y hablamos que existen esas 4 variables del experimento que son claves que usted debe de tener para cualquier investigación, sea cualitativa, sea cuantitativa. Tienen que saber que todas las investigaciones son cuantitativas, que hay una división en que no, que son cualitativas, que no, eso no tiene nada que ver porque al final, si usted hace una investigación cualitativa, usted estima un riesgo o una proporción o una prevalencia, ¿sí? Evalúa una cualidad, pero realmente lo que le va a dar es un número en porcentaje. Entonces, no hay investigación cualitativa, todas son de tipo cuantitativo, ¿ya? Porque me genera un indicador numérico. Ese indicador numérico puede ser una proporción o un intervalo, ¿ya? O puede ser una estimación numérica, ¿sí?, como promedio, varianza, desviación estándar, media, moda, seco, kurtosis y esos indicadores estadísticos que necesitaríamos para caracterizar nuestra variable de estudio, porque cada variable de estudio va a tener unos indicadores que pueden ser tabulares, gráficos o numéricos. Toda investigación debiera llevar todos esos indicadores, no en términos que se va a gastar 300 páginas, pero sí por lo menos 50 páginas de su proyecto que tengan ese análisis estadístico donde usted entienda que no es solamente para usted que está haciendo su investigación, sino que esa investigación va a quedar en un
repositorio y tiene acceso a cualquiera, hasta un niño de quinto de básica primaria. Yo estoy divorciada de ese cuento que para hacer investigación debemos esperar que el estudiante esté en los últimos semestres. No, yo creo, los niños que están en esa básica primaria son más topológicos que nosotros. Y miren que con el tiempo van perdiendo, les va dando pena todo. Pero yo no conozco los índices de que los niños se tiran de un quinto piso. Entonces son topológicos. Ellos tienen unos conocimientos amplios del riesgo. Entonces hay que aprovechar eso, disciplinarlos a ellos para que esto lo tomen como un diario que hacer. Cuando lo hagamos en la escuela, que para eso están la parte de los ondas y todo ese cuento de club de ciencias y todas esas partes que existen, entonces vamos a estar a los niveles de Nueva Zelanda, de Australia, de China, de Japón, que lo que realmente nosotros necesitamos dentro de las escuelas es lectura crítica, que por lo menos cada semana un estudiante se lea un documento. Si es un niño pequeño, un documento, un cuento de 5 páginas. Pero si es un niño de bachillerato, que sea un documento de 100 páginas. Pero si es un niño de la universidad, que se lea un libro de 150 páginas. No me puede decir que no tiene la capacidad de hacerlo, si para eso es que tiene esos créditos y ese tiempo independiente. Miramos aquí, por ejemplo, yo les muestro uno de vino decoroso. Mire que nosotros aquí tenemos por montones y no le damos valor agregado al mango y al corozo, y lo queríamos probar era con el vino de manzana. No es para meter a la gente en ese cuento del alcoholismo, no, no, no. Estos vinos, muchos de estos vinos se utilizan es para la parte gastronómica, para la comida, ya para una carne, eso tiene un gusto y un significado espectacular, ya. Entonces, recordemos a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, que usted veía y ellos no salían para la Olímpica a comprar poco de frascos y poco de hierbas y poco de cosas químicas que hoy existen. Tenían en sus patios algunas cosas sembradas y eran unos patios pequeños. Tampoco me pueden decir que no, eran patios pequeños. Y eso es lo que les digo, rescatar la cultura. Nadie se está metiendo en eso, que nosotros, todo lo que tiene que ver con la alimentación y el uso de la alimentación y estar sanos, que es esta parte farmacéutica, está arraigado a nuestra cultura, a esa parte cultural, sobre todo que nos dejaron nuestros ancestros indígenas. Y eso tiene que ver a nivel de Colombia. Esa gente tenía unas particularidades que hoy en día yo quisiera saber cuántos de ustedes hacen un sombrero volteado o una hamaca o una mochila, ¿sí? Yo, con todos los conocimientos que tengo matemáticos, todavía no tengo el algoritmo metido en mi cabeza para hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Pero sí que ellos lo tenían y sobre todo cómo trabajaban el oro y cómo trabajaban la alimentación, quiere decir todas esas condiciones técnicas, tecnológicas al lado de la agronomía, ¿ya? Entonces, aquí yo les muestro, por ejemplo, queremos ver los tratamientos son los diferentes temperaturas, una ambiente y una fría, y lo que miramos es que controlamos el tipo de empaque, el mismo empaque y el color del empaque, ¿sí? No es, el empaque es, por ejemplo, botella de vidrio, pero hay vidrio blanco, vidrio oscuro, entonces blanco o transparente, ¿ya? Entonces ya estamos controlando que todos los vinos que se van a procesar, vamos a mirar, tienen unas condiciones controladas y lo que queremos es ver cómo organolépticamente responde después de cierto tiempo, se envasan en 1 litro, ¿sí? En ese empaque dejamos uno a temperatura ambiente y otros a temperatura fría, ¿ya? Quiere decir, puede ser en la nevera y fuera de la nevera. Y cuando sale, revisamos, calificamos y podemos mirar una cantidad de variables con respecto a esos vinos. ¿Qué pasa aquí? Que también debemos tener en cuenta que esos tratamientos van a estar relacionados al fruto que se procesó. Está el mango, está el corozo y está la manzana. ¿Por qué se mete la manzana? Porque es el vino tradicional
falta el de aquí de uva, que también lo podríamos tener, pero nosotros somos más consumistas de pronto del vino de manzana porque es más económico. Entonces también tiene que contextualizar lo que se da, ¿sí? ¿Por qué el de uva no es muy utilizado? Por los costos, el costo es mayor, ¿ya? ¿Y por qué? Porque viene, la mayoría de las marcas que se utilizan son del exterior y entonces eso hace que el estudio se te vaya aumentando los costos, ¿ya? ¿Quién ha visto un vino de mango? ¿Quién ha visto un vino de corozo? ¿Sí? Han hecho intentos, pero todavía no hay consolidación porque estamos graves en ese sentido, se llama gestión de la comunicación. Y la gestión de la comunicación va a lo que se llama el sistema productivo en la tercera parte, ¿ya? Porque hay sistema productivo 1, sistema productivo 2 y sistema productivo 3. El primero es esas condiciones, ¿sí? De primera generación, que es la parte esta de todo estar en bruto, se le puede llamar así. Lo segundo es el proceso y el tercero es lo que tiene que ver con la gestión de la comunicación y es todo aquello de cómo hacemos para vender nuestros productos. Qué triste que Colombia sea reconocido es por las drogas, pero no es reconocido por la sábila, no es reconocido por el corozo, no es reconocido por la yuca, no es reconocido por una cantidad de cosas magníficas que tenemos en Colombia, sobre todo, por ejemplo, la producción de capital humano deportista que uno se queda admirado cuando van a los Olímpicos y compiten con estas grandes élites y no tienen esas condiciones en Colombia. Por eso les digo que la resiliencia es una de las cosas que hay que tener en cuenta y revisar y comenzar a trabajar a eso. El deporte no es el fútbol, como lo tienen muchos, que está relacionado al poco de cervezas y al poco de cosas, ¿ya? Entonces, por eso es que debemos trabajarle a otros deportes, sobre todo esos deportes individuales en los cuales la persona resiliente, ese estudiante, va a tener disciplina. La disciplina no la dan los libros y se los digo yo por experiencia porque a mí no me dio la disciplina las matemáticas. A mí me dio la disciplina el deporte. Yo practiqué softball en el bachillerato y estuve hasta en la selección Córdoba para unos Juegos Nacionales, no me acuerdo de qué año, y después en la Universidad de Córdoba yo pertenecía al grupo de judo. ¿Y qué sucede? Que todos los demás compañeros míos de deporte eran hombres. Podía fácilmente desertar porque, ay, yo pobrecita mujer. No, nada de eso. El deporte te da una fortaleza, sobre todo esa de género, saber que perteneces a una comunidad y uno va al deporte no porque lo tengan que obligar, no porque, ¿cómo se llama?, que tenga que hacer diferencia, no. Uno hace el deporte porque le gusta. Yo practiqué con mis hijos porque tengo que hablar desde mi experiencia, entonces no conozco la de ustedes y de pronto, como les digo, estos son diferentes de pronto sitios donde podremos ampliar todo este tipo de cosas, pero yo comencé a practicar con ellos y encontré que su actividad extraescolar de ambos fue el arte. Mis hijos desde los 3 años estuvieron en el arte, en la pintura, y hoy en día ustedes creerán que ellos estudian arte. No, mi hijo mayor estudia ingeniería de sistemas, mi hija adoptada estudia derecho y mi hijo menor está estudiando estadística, pero sí tomaron el arte y lo tienen como disciplina, porque mi hijo mayor trabaja impresión 3D, drones y todo ese tipo fotográfico, tiene un ojo fotográfico excelente, no porque sea su mamá, como dice uno, pero bueno, también yo creo que vale eso. Y el menor se fue por la parte esta artística que tiene que ver con el anime, con el estilo manga, donde los niños pintan maravillas, ¿ya? Pero ellos son anormales. ¿Por qué? Porque son onliners. No les gusta el fútbol, no les gusta el alcohol, no les gusta el desorden, ellos mejor se comen una buena comida, ¿sí? Estudió gastronomía al mayor, también otro arte dentro de esto, su poco de titulitos, pero ya nos cocina la cena todos los días, entonces eso es valor agregado, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Incentivar como personas integrales, que no solamente es comer libros,
¿ya? O responder por ciertas cosas. No, tenemos que responder a personas de alguna manera de forma integral. Entonces aquí ya esta parte es la cuestión de esa de cuántos tratamientos se pueden hacer para un experimento. Lo último son, si tienes 3 tratamientos, 7 repeticiones, que te va a dar 21 parcelas, ¿ya? 21 unidades experimentales, donde una unidad experimental puede estar conformada por un o varios elementos. Por ejemplo, cuando usted habla de un galpón de pollos, esa es unidad experimental. Cuando usted habla de una superficie de agua donde va a tener unos peces, esa puede ser una unidad experimental. Pero también puede ser una unidad experimental, un beaker, ¿sí? Un tubo de ensayo, ¿sí? Entonces va a depender de esa parte de las relaciones que usted tenga, relación costo-beneficio, ¿ya? ¿Cuánto tiene? Una de las cosas más importantes, ¿cuánto tiene para investigar? Bueno, ¿cuánto puede utilizar y qué tipo de materiales puede hacer? ¿Ya? Exacto, una mano de plátano también sirve. ¿Qué pasa acá? Yo sí les recomendaría a ustedes que se tumbaran esos miedos y esos sesgos hacia el conocimiento y hacia el idioma, hacia el inglés. Por eso hay traductores que ya son más válidos y usted los puede hasta hacer un clic y ya enseguida le dice traducir al español. Y que cuando vayan a hacer este tipo de investigaciones, sea cual sea formativa, aplicada, avanzada, ustedes se consigan esos 3 famosos artículos, ¿ya? Esos artículos del tema, de la idea que usted tiene, y no le tenga miedo, que ojalá sean los más leídos, los más reseñados, ¿ya? Y usted con eso, usted son 20 años de atraso que se quita de encima. ¿Por qué? Porque va a encontrar una metodología estadística y un análisis estadístico que si usted no lo sabe hacer, bueno, se busca el experto en hacer eso, ¿sí? Entonces, para los datos, por ejemplo, aquí que me preguntan si son de tipo longitudinal, lo que hace es que entra un nuevo factor a jugar, pero originalmente tienes que tener esos tratamientos, o son 3, o son 5, o son 8, y en el tiempo los vas evaluando, ¿ya? No sé si por eliminación o por otro tipo de cosas, pero puedes hacer, quiere decir, mira que de las cosas que se dan es que puedes repetir en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Es importante los experimentos, repetirlos en el tiempo, repetirlos en el espacio. Por eso es que se hablan de condiciones ambientales, porque no es lo mismo, ni siquiera si tomara la Universidad de Córdoba y cogieran facultades, no es lo mismo los estudiantes de una facultad con otra facultad, ¿sí? Entonces eso va a tener unas condiciones y esas condiciones vas a mirar ahí, esa es otra condición dentro del experimento, si es puntual, que es decir, el experimento se va a hacer en un tiempo determinado, en una transversal, se le llama así, o lo vas a hacer de tipo longitudinal, ¿ya? Sobre eso hay mucha tela que cortar a lo largo y a lo ancho. Entonces nos van a dar situaciones ideales, ¿sí? Entonces, lo real. A mí me pasó un experimento que fue, yo tuve un premio nacional en el año 2003 con la producción de leche. Hay que hablar que las vacas, igual que las mujeres, tienen unas ubres, ya, llámeselo, no es que sean lo mismo, pero sí semejantes. Y entonces ellas, cuando tienen sus terneros, ya, se le lleva hasta los 9 meses, eso es lo recomendable, para que el ternero tenga unas condiciones biológicas óptimas para que pueda crecer. Y entonces se revisó la producción de leche, se tomaron vacas de diferentes cruces, se le llama así, voz tauro, voz índicos, entonces especializada con lo criollo. Entonces eso da un sistema que se llama doble propósito y se evaluaron esas vacas y se tuvo en cuenta, por ejemplo, si era primer parto, si era segundo, tercer parto, o si eran más de 4 partos. Se le revisó el lugar que podía ser tipificar en un sitio, en un sector, si era, por ejemplo, de zona baja, de zona de río, y así sucesivamente una cantidad de variables controladas, pero se evaluó como variables TRAI la producción de leche.
y como tratamiento el tiempo. Entonces, una evaluación longitudinal, ¿ya? Una evaluación, un experimento longitudinal, y se tomaron sobre eso, ¿sí? Modelos que explicaran en forma exponencial la producción de leche. La producción de leche no crece infinitamente, ¿ya? La producción de leche en el primero se le llama calostro y es una leche que no tiene cantidad, pero sí calidad. Después viene una persistencia, se le llama así, que por eso es que el bebé a los 3 meses usted lo ve cachetón y bonito, porque quiere decir, le comienza a producir una leche, tanto en cantidad como en calidad. Y después comienza a disminuir, que esa es esa curva que tiene de forma exponencial, ¿sí? Comienza a disminuir porque ya de un tiempo de 6 meses a 9 meses, por la cuestión de que ya se le va retirando esa producción. Ya ese mismo modelo que tiene el ganado bovino o ganado, llámese ganado en cualquiera de las escuelas de la parte de mamíferos, entonces va a suceder también casi parecido con nosotros las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que teníamos que buscar el modelo que se ajustara a esa producción. Cuando vimos la realidad con lo ideal, la ideal es que ajuste el 90%, el 95%, el 85%. No, nosotros lo máximo que se alcanzó fue el 60%. Muchos de esos libros que nosotros abrimos de forma teórica, no solo de estadística ni de matemáticas, sino de ciencias aplicadas, hablan de unas falacias que realmente cuando la llevamos al contexto, por eso es que se habla de la parte de laboratorio, después de campo, y después cuando ya se manda el fármaco de forma ya única, quiere decir final, se le puede decir del proceso. Esas etapas tienen una forma del experimento, unas condiciones mucho más controladas en la parte inicial que en la parte final. Ya, por ejemplo, ¿cuántos tratamientos no se mandan para la parte, por ejemplo, de las fiebres, de las infecciones? ¿Ya? Y entonces, ¿qué sucede? Que le mandan el tratamiento para 7 días porque así dio laboratorio y así dio en campo cuando lo probaron con diferentes personas, pero cuando ya se va a la vida real, le mandan el tratamiento para 7 días, pero como ya el 4.º día se le quitó la fiebre, entonces no siguen el tratamiento, no es porque no funciona el fármaco, ¿sí? Es porque no se hace el tratamiento como se sugirió. Entonces ahí es donde viene, no es que los fármacos o las cosas sean malas, no, sino que muchas veces, ¿sí? No hay una cultura de cumplir con los protocolos, que es lo que nosotros podemos llamar de pronto disciplinas, ¿ya? Otra de las cosas es esa parte que tiene que ver con la dispersión, y esa dispersión está relacionada también a que me pasó con un experimento con conejos. Cuando yo fui a mirar los indicadores, porque no tuve de pronto en el momento el acceso a los animales en campo, me salió un indicador altísimo, quiere decir la variabilidad, la varianza se subió exageradamente, y me fui a los datos y encontré un dato súper altísimo de peso. Pero como no tenía la relación con qué raza era, ¿sí? O con qué género era, bueno, entonces llamé a mi compañera de fórmula de investigación y entonces me dijo, no, lo que pasa es que ahí me trajeron un conejo mexicano que es gigante. Claro, ahí estaba queso, ¿ya? Entonces ahí esa parte corresponde a que la variabilidad no funcione si no tenemos todos esos factores iniciales controlados, ¿ya? ¿Qué pasa? Que debemos de mirar esas partes básicas, siempre tenerlas, sobre todo lo que les digo, grupos de edad, género, ¿ya? Y de pronto otras variables que miraremos más adelante. Bueno. Doctora, ¿sí? Alguien está sugiriendo que le dé ocultar en donde dice dejar de compartir para que puedan ver bien las gráficas, por favor. En la parte inferior. No, no deje de compartir. Era al ladito donde dice ocultar. Ahí dejó de compartir. Ya voy. Ok, gracias. gracias. Lo que pasa
hoy estoy fuera de mi casa y cree uno que todos los computadores son iguales, ahí es donde comienza la investigación y es mentira. Aquí tengo un supercomputador y realmente como no lo tiene uno del diario vivir, entonces por eso, miren que en la primera parte no pude hablar, después no pude, no, y eso es un solo San Papá, lo que esa es la parte que uno por eso es que se adapta, ¿sí? A un sistema. Dame ahí y cierro aquí para mirar si ya puedo compartirles bien. Listo, ya se está viendo. Le dan ocultar al ladito. Exacto. Muchas gracias. Ok, yo les hago llegar esta presentación a los chicos coordinadores para que de pronto el que quiera acceder a ello pueda tenerlo sin ningún problema. Yo, como les digo, soy de Gracias. ciencia abierta y de código abierto y eso ayuda mucho de pronto a que algo quede dentro de la comunidad y a alguien se le siembre esa espinita de desarrollo. Sí, señora. Aquí Elvira pregunta que en qué persona se puede hacer y qué tipo de tratamiento el estudio longitudinal. Mm, repíteme para ver, no, la primera parte no entendí. Sí, dice, ¿en qué persona se puede hacer y qué tipo de tratamiento el estudio longitudinal? No No, sé si quiere está decir, bien escrito. recuerden que hay por grupos de edad y como les diga, tienen, se llaman grupos etarios, depende del sector donde se utilice, porque recuerden que hay educación, hay salud, hay la parte esta de las sociales. Entonces, en cada uno tienen un nombre diferente. Hay unos que le llaman grupos etarios, hay otros que llaman grupos de edad, hay otros que los clasifican por edad simplemente, pero sí es necesario. Tienen que tener claro lo siguiente, no es lo mismo tomar la población infantil que va hasta los 5 años que tomar los niños que van de 5 a 12 años, que tomar los adolescentes que van de 12 a 17 años, que tomar las personas jóvenes que van de los 18 hasta los 24 años, tomar la población activa, se le llama así, activa económicamente, que va de los 20 a los 50 y pico de años, o tomar la población adulta mayor, que va de los 60 y pico en adelante. Ya son poblaciones con características diferentes y de acuerdo a eso que se hacen los estudios. Yo le daría, por ejemplo, una curva de glicemia, ¿sí? Eso es longitudinal. La curva de glicemia se hace durante 7 días y se le toma medidas de la evaluación de la glicemia al individuo. Quiere decir, aquí el individuo puede ser de 0 a toda edad, quiere decir a 70 años, pongámosles una edad promedio. Y entonces, todos los días, durante 7 días, se recomienda que un día es en la mañana, el otro día es por la tarde, y se lleva una tabla donde se condensa esa información para una persona. Si ya yo recojo, por ejemplo, 30 datos, ¿sí? 30 personas, estoy recogiendo 30 datos por 7 días. Cada día sería un tratamiento y sería evaluar, ¿sí? Si es verdad que tiene problemas de glicemia, que esa curva se hace para identificar un posible riesgo de diabetes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un estudio longitudinal, pero si se hace con una persona no tiene sentido. Si lo vamos quiere decir, a proyectar a la población completa, entonces podías tomar poblaciones juveniles de 14 a 19 años, ¿sí? Entonces ahí ya tendrías que es la población, me está pasando en la universidad, muchos niños están presentando baja de la glicemia, que es otro problema grave, que se le puede ahogar el cerebro sin ningún problema. Sí, son graves cuando se sube, pero también es grave cuando se baja. Y en los niños universitarios, ¿qué está pasando? Que como está el problema del autoconsumismo, del consumismo y de la parte esta de la baja autoestima, entonces, sobre todo las niñas no desayunan un desayuno como tiene que ser, sino que se comen un pancito, ¿ya? Muchas veces ni pancito porque se les va a dañar la figura.
Entonces, a las 10, 11 de la mañana, cuando están en una clase que como es pesada, ya, esos niños no van a tener cerebro en óptimas condiciones, que de ahí es donde viene este problema, ya, de que se tengan problemas de baja glicemia. Entonces pueden tener problemas reales, porque el riesgo no solamente, ¿sí? Sino por exceso, sino también por defecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Una alimentación sana, que yo creo que ese es el problema real de nuestra Colombia, ¿sí? Porque la alimentación es sana. Si se dan cuenta, nuestros abuelos comían yuca, comían ñame, pero cocido, no frito, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que te estaban diciendo que esos indicadores de que esa comida era sana y por eso era que duraban tanto, hoy en día ya a los 15 años los niños tienen gastritis, hay otros que ya tienen úlceras, unos tienen diabetes, otros tienen leucemia. Óigame, son unos warnings que nos están diciendo que el problema es alimenticio, ¿ya? Y entonces, ¿qué estamos haciendo los tutores, que somos los padres, los tíos, los abuelos? No, para que el niño no haya un berrinche a ninguna edad, le permitimos, y eso se llama por negligencia, ¿ya? Eso es negligencia de los tutores, ¿ya? Y quiere decir, aquí no lo toman en serio, pero realmente existe una ley para eso. ¿Listo? Y, doctora Melba, Sí. me agrada tener aquí a mi profe favorita y yo soy muy cansoncita en preguntas. Eh, Hablaba sobre los tratamientos, de pronto no quedó muy clara la pregunta y cuando la formulé, y pido excusas, con la parte del social, ya que usted ha tocado tanto esa parte, eso tan importante, ¿no? En nuestras comunidades. Una de la alimentación que usted aquí muy juiciosamente nos ha presentado, pero también, ay, pero también hay que tener en cuenta eh, otros aspectos, en este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con marketing social, ¿sí? ¿Cómo nosotros hacemos que esas personas se empoderen de alimentarse bien, ¿cierto? En este caso, los nutrientes necesarios. Y hay países que ya tienen protocolos, incluso nosotros, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, para que se haga un programa de prevención y promoción debidamente y asuman que consuman lo necesario. Y entonces, por ejemplo, en España ya hay unas campañas promocionales a través del marketing social para cambiar el comportamiento de las personas. Dentro de esas variables, de esas campañas que permiten que se posicione en la mente de ellos que hay que consumir frutas y verduras, ¿cierto? Que hay que alimentarse en las horas normales, que cero bebidas azucaradas, que esa es la campaña actual que hay, ¿cierto? Y con tanta fruta que tenemos en la región, ¿cómo se podría hacer un estudio con base a lo que usted está presentando? Yo puedo hacer un estudio social teniendo en cuenta que se le puede dar promoción con una campaña de manera frecuente en las escuelas, dependiendo de la fase etaria que cojamos, y estas personas al momento de hacer esa parte longitudinal pueda generar un efecto de un cambio de comportamiento. ¿Se podría hacer un estudio con esta metodología que usted nos está presentando? Claro, claro. Ahí me encanta eso, mi alumna favorita también. Mi querida y población, lo siguiente, de esto a mí me gusta mucho porque no es porque tenga ya niños pequeños, pero sí que soy muy, ¿cómo se dice eso? Responsable con la sociedad en ese sentido, porque yo creo que ahí es donde está nuestro futuro. ¿Y qué pasa? Que estas cosas se podrían solucionar súper fácilmente tomándolo desde las escuelas en el sentido de que todos integrando, por ejemplo, lo que es la informática, las matemáticas y las ciencias naturales, podríamos revisar esa parte porque es que seguimos con la escuela tradicional y eso es lo que nos está haciendo daño. Si a nosotros los estudiantes desde la escuela, desde los primeros años, les enseñamos, ¿sí? Cómo la fruta sin procesar, que no sean jugo, porque ya pierde todas las propiedades físico-químicas, el bien que le hace a su cuerpo, sería otro mundo.
para que ellos, por ejemplo, desde acá, desde la campaña de promoción y prevención, tú podrías hacer una encuesta permanente, radiando escuelas, sobre todo las escuelas públicas. ¿Qué consumes? ¿Con qué te alimentas? ¿Cuál es tu desayuno? ¿Cuál es tu proteína? ¿Cuál es cómo se llama? Tus comidas, a qué horas son, porque todo esto influye en ese resultado. ¿Ya? Y cuando tú comienzas a meterle unas cartillas maravillosas que existen de nutrición, te lo digo porque yo lo viví en la escuela donde estaba mi hijo menor y yo lo coloqué, lo obligué a él a comenzar una campaña de reciclado. Le dije, por cada botella que recojas en tu escuela, te voy a pagar 100 pesos. Al final de año, esos 100 pesos de tantas botellas que recojas, te voy a dar el paseo de haberte graduado en bachillerato. No te voy a hacer fiesta, sino que te voy a dar un paseo y ese paseo tú lo escoges si quieres irte para Brasil, si quieres hacer un crucero, porque la gente se mete en la cabeza que eso es súper costosísimo. No, un crucero sale por 2 millones de pesos y dura 8 días y viene más contento que para dónde, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Él comenzó y yo le dije, cuando recojas las botellas, las metes en una bolsa negra, si hay un patio en el colegio, las pones ahí, eso nadie se lo va a llevar porque como no tiene valor agregado. Y entonces la llevas al PET que existe en el Éxito y las metes allá. Cuando vengas en una de esas que vienes del colegio, le dices al que te vaya a buscar que te deje ir un momentico ahí y tú dejas tu botella. Entonces ya te estoy mirando esa primera parte. ¿Qué pasó de ahí? Que de ahí a él lo vieron recogiendo botellas en el colegio y él estaba en 11 y los niñitos de cuarto y quinto se ponían al lado de él, que sí, ¿por qué hacía eso? No, porque quiere decir yo quiero limpiar el colegio, porque quiere decir eso nos permite de pronto que esto reciclado le sirva a algunos niños y tal cosa. Bueno, siguió y con el tiempo los niños de cuarto, de quinto, de tercero se ponían con él a recoger y le echaban las botellas en la bolsa, ¿ya? Hizo un proceso de un mes y ya las profesoras de preescolar iban a buscar a mi hijo allá a 11, que estaba en descanso o estaba en... Mira, ¿será que tú me puedes ayudar con los niños que tengo una reunión para ver si los pones a recoger las botellas, pero tú me los cuidas? Y él hacía eso. Y se va creando una sinergia y entonces después iban las profesoras y le decían, Jesús, ¿por qué no nos regalas unas 40 tapas de botellas para hacer un modelo de tal cosa o un experimento de tal cosa? Y mira que con unas cosas tan sencillas, cómo se va creando alrededor de... Y le preguntaban a él, ¿y por qué tú no tomas jugos? Porque a mí esos jugos procesados no me gustan, ¿ya? Y entonces también la escuela comenzó a mirar y les colocó más frutas, porque es que el problema es que se vende, ¿ya? Y lo estamos haciendo desde un estudiante. ¿Qué tal si fuera el profesor? ¿Qué tal si fuera, cómo se llama, el área completa? ¿Qué estaríamos haciendo en la escuela? Estaríamos haciendo un cambio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando al medio ambiente, estamos trabajando la alimentación, estamos trabajando valores, ¿por qué? Porque usted va... Yo se lo digo, el centro comercial a mí me da vergüenza, quiere decir que la gente uno llega a una mesa y deje todas las cosas que utilizó ahí sobre la mesa, si hay cosas para echar eso o ponerlas, no, porque que hay una aseadora que hace eso, no, eso es una falta de educación grandísima, ya, eso no tiene nada que ver con lo otro. ¿Por qué no podemos ayudar a cambiar el sistema? Y ahí es donde yo te digo, quiere decir, las campañas las tenemos que hacer, son tantas cosas que hay por hacer, tantas cosas, pero si comenzamos con algunas, eso va creando, irradiando y va haciendo todo otra enseñanza, porque es que nosotros todo lo tenemos por hacer. Ahí es donde yo te ayudaría de pronto a responder eso y cualquier cosa que se haga, no lo cojamos de pronto por eliminar, todo lo contrario, sino por opciones, ¿ya? Que no se saque esto tampoco de tajo, sino que quiere decir poco a poco, mitad y mitad. Sí, en las escuelas, por ejemplo, está ese plan de alimentación. Ya, bueno, tengo que decirles también, aunque yo esté educada, que tenga la cuestión de todos los estudios que ustedes quieran, que de pronto puedo pagar un colegio privado, yo creo en lo público.
Entonces mis hijos estudiaron en colegios públicos. Ambos terminaron en colegios públicos porque creo en el sistema. Cuando yo comienzo a creer en el sistema, comienzo a cambiar el sistema, ¿ya? Porque esa es la diferencia. Eso va dando unos resultados porque tú eres el ejemplo y si tú no, como ejemplo, no haces algunas cosas, entonces ¿cómo crees que te van a creer? ¿Ya? Ahí es donde comienza a funcionar esta parte. ¿Listo? ¿Me informas, Elvirita, si te pude responder? Sí, señora, sí, sí, ahí pues como el evento de emergencia en farmacia, la mayoría del público aquí, eh, hay un tema muy latente que es el abuso de la automedicación, ¿cierto? ¿Qué podrían hacer aquí los estudiantes que están asistiendo de regencia con respecto al rol de ellos como futuros regentes en farmacia en esta parte de la automedicación de ellos porque van a ocupar un puesto más adelante en una farmacia, ¿cierto? ¿Qué estudio podrían hacer con lo que nos está presentando? Usted me disculpa, creo que la pregunta me la adelanté. No, está bien porque no dimensioné el tiempo y mira que como las intervenciones se ha ido poco a poco haciendo esa parte. Aquí ya comienzo a mostrar. Estas son las metodologías que salen de todo ese proceso, como les decía. Uno de los problemas que realmente estamos teniendo en Colombia es la automedicación, es verdad. Tengo que confesarles y espero que quiere decir de pronto entiendan de que la educación ayuda a eso. Yo no sufro de colesterol en este momento actualmente, ni de triglicéridos, ni de nada. Quiere decir genéticamente sí, nací gordita, ¿ya? Y quiere decir, yo no puedo pelear con eso. Tengo una autoestima reforzado en el sentido de que a mí no me pueden decir que no se puede levantar un hombre para hacer familia y que además se mantenga en el tiempo como un estudio longitudinal. Tengo 20 años de convivir con mi marido, ¿ya? Y de que él iba al colegio a buscar los boletines, no iba yo. Nos repartimos actividades porque eso lo dan los iguales, ambos somos matemáticos. Y ahí es donde comienza ese problema de autoestima que hay que eliminar. Entonces, el problema, digamos, de alimentación, a mí me encantan las verduras, las frutas, la proteína, ¿sí? Pero no consumo azúcar, no se consume sal de esta común, porque esa sal está demostrada que es la que tiene el problema del Alzheimer y el problema de esta cuestión de tiroides, si no lo sabían. Pero no lo van a encontrar en estudios colombianos, sino estudios de alto nivel. Entonces se van generando un síndrome metabólico y entonces viene el que tiene el problema del síndrome metabólico, sobre todo el que está relacionado a la tiroides, viene y va a tener un inconveniente de que le va a generar un problema psiquiátrico, porque las personas que sufren de eso generan ansiedad, generan depresión, pero de unos niveles porque están regulados, recuerden, por una hormona. Y esa hormona es central relacionada al cerebro. Entonces, miren que la alimentación, el daño que se hace a esa presencia de enfermedades y a la cultura que es esa automedicación, y por eso es que las personas comienzan con una enfermedad determinada y terminan con muchas enfermedades relacionadas. Conozco gente que tiene diabetes, presión alta, bloqueo del corazón y además el problema de la tiroides o el síndrome metabólico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que las personas, también el sistema no ayuda, el sistema de salud no ayuda porque usted pide una cita y se la dan para dentro de 3 meses. Y entonces, ¿qué sucede? Que no hay una cultura de prevención, sino de corrección. ¿Cómo aportaríamos nosotros a esa cultura de prevención? Yo
les recomendaría, digamos, a ustedes que son del área de salud, por ejemplo, una política dentro de la Universidad de Córdoba, ¿sí? Cada 6 meses, cuando termine el estudiante al final del semestre, tomarle la medida esa, que es la toma de sangre, para el recuento hematológico de glóbulos blancos y lipídico, que tiene que ver con glicemia, colesterol y triglicéridos. Si nosotros tomáramos eso como una política, comenzaríamos a tener datos en términos socioeconómicos, en términos antropológicos, porque se mide el peso, la estatura, la edad, el índice de masa corporal, y miraríamos también los estilos de vida, quiere decir si fuma, si toma, si hace ejercicio, cómo se califica en su salud mental, en su salud física, ¿ya? Y teniendo todas esas cosas unido a su rendimiento académico, ¿sí? Porque es que la persona no sale mal porque quiere, tienen que entender que tiene que haber unos factores que están influyendo en esa respuesta. No conozco una persona que no quiera ser profesional. Cuando nos metamos esa importancia de lo que tiene que ser, entonces tenemos que comenzar a ayudar para que se gradúe de la universidad. Graduarse hoy de la universidad es como graduarse de quinto de primaria en la época de mi papá, hace 50 años, ¿ya? La universidad, el pregrado, sea técnico, tecnológico o profesional universitario, usted lo único que va a tener es acceso a un promedio de un sueldo de 2 millones de pesos. La gente habla, uy, qué poco plata, pero a la hora del té, te eliminan salud, te eliminan pensión, que es un porcentaje aproximado del 20% sobre ese sueldo, y entonces ya comienzas y ya no tienes 2 millones, tienes tanto, 1.600.000. Viene transporte, viene alimentación, viene alojamiento, y tu calidad de vida, ¿qué? ¿Cuándo vas a la piscina? ¿Cuándo vas al cine? ¿Cuándo vas a ir a echarte una bailadita? ¿Ya? Entonces, esa es la parte que de pronto yo les ayudaría en esa parte. Y voy a lo otro, para ir finalizando, porque creo que se me está acabando el tiempo. Aquí les muestro modelos empíricos, donde relacionan todo este tipo de cosas, donde hay ejemplos, ¿sí? A nivel internacional, desde el sector público, cómo se podrían hacer con la parte avanzada según los objetivos de desarrollo sostenible, que como les digo, no debemos mirar, pasar 20 años para llegar. Y llegamos a eso que se llama redes neuronales. El cerebro es vivo, músculo, pero si no lo activamos, si ahora en pandemia lo que nos dedicamos fue, ay, yo me voy a morir, ay, yo estoy triste, pero nunca abriste un libro que tuviste la oportunidad tanto tiempo, 10 y pico de meses, yo creo que fueron 16 meses aproximadamente que estuviste encerrado, y que hay muchos todavía no pueden dar su clase presencial, porque estoy de acuerdo en ser presencial. Yo sí estoy de acuerdo en que regresemos porque somos seres sociales, ¿ya? Y entonces vas a encontrar este tipo de cosas que están relacionadas, que esto es un modelo de cerebro artificial, pero como análisis estadístico, donde miras, relaciona todo con todo y hay todas estas posibilidades. Y regresamos a esos modelos que son los modelos que se trabajaban anteriormente, ya modelo lineal, cuadrático, cúbico, exponencial, logarítmico, sigue funcionando. Y llegamos aquí, mira esto, ¿ya? La sensación de los alimentos modula la locomoción mediante la señalización de dopamina y neuropéptidos en una red neuronal. ¿Qué te estoy diciendo aquí, papá? ¿Qué te estoy diciendo aquí, nena? Que no es el cerebro, tu estómago, ¿sí? A través del alimento te está llevando a autodestruirte. ¿Y qué te está haciendo? Que esa autodestrucción, la esperanza de vida que teníamos anteriormente, que una persona duraba en promedio 70 años, por eso es que se está muriendo tanta gente joven de 20, 30, 40 años. Más allá, quiere decir, pero si estaba bien, dice uno. Sí, estaba bien, de pronto, como te digo, esa autoestima cero de la vanidad que se ve, que tiene que verse al espejo. Eso no es lo importante. Lo importante no es
el dibujito bonito, lo importante es el tripujo, lo interno, el cerebro, el estómago y todas esas convicciones éticas y morales que debemos de tener y respetar, sobre todo en nosotros mismos. ¿Y de dónde comenzaba el respeto? En la alimentación, en el horario de alimentación, en lo que tú te consumes. Y entonces viene algo que esto es lo de pronto en este momento se está trabajando una metodología química y de que la gente se automedica, ¿sí? Y aquí miren cómo esa parte de la microbiota da estas respuestas. También esto es un experimento y con todo su diseño experimental y medidas donde tienen sobre todo el procesamiento de imágenes, que son, por eso es que yo soy hostigosa en que la gente debe saber tomar fotos y tiene que saber hacer un video, porque ¿qué sentido tienes de que haga un experimento maravilloso y no quede evidencias de ese experimento? No has hecho nada, ¿ya? Y que lo tienes que hacer para diferentes especies y que lo tienes que hacer para diferentes días y que lo tienes que hacer para diferentes grupos y que lo tienes que hacer en diferentes sitios para poder comparar y determinar que de acuerdo a esas condiciones van a dar unos resultados en el macro, sí, parecidos, pero en el micro, que ya es en la parte de los grupos, van a tener unas caracterizaciones diferentes. ¿Listo? Entonces, por ese lado, y llegamos aquí todas estas metodologías que son con software libre, software de código abierto. Yo trabajo R, trabajo Python, trabajo LaTeX, y esas cosas ayudan mucho a que el conocimiento pueda ser libre también, que no pueda ser montado sobre esas páginas de pronto que solamente las pueden ver los suscriptores. No, esto cuando tú tienes esta parte de código abierto y de ciencia abierta y de bases de datos gubernamentales que son públicas, entonces ya comienzas a hacer también una diferencia. Les quería cerrar aquí con lo que de la parte que corresponde a la medicación y a automedicarse, que estamos olvidando que la solución la tenemos en nuestras manos y que todo lo que tiene que ver con lo químico va a llegar un momento también que el cuerpo le va a salir otras enfermedades, que es el caso, por ejemplo, se lo digo por las experiencias mías de madre, por ejemplo, mis hijos todos dos son asmáticos y les mandaban unos PUT y esos PUT les quitaban de pronto el problema de la alergia, pero entonces el corazón se les comenzaba a acelerar. Entonces, de alguna manera ese químico por un lado ayuda, pero por el otro lado también activa otras cosas, pero no en mayor proporción, pero sí de alguna manera va generando unas reacciones adversas donde químicamente el organismo, ¿sí?, va a responder como forma de defensa. Y la respuesta que les digo es, ¿en dónde estamos trabajando nosotros para coger cosas, medicamentos que no tengan resistencia al antibiótico de manera bacterial? Entonces hay unas estrategias de control de microorganismos que son los bacteriófagos. ¿Conocen de los bacteriófagos? Les preguntaría yo. Muchos me van a decir no, ¿sí? Sino la mayoría, por lo menos un gran porcentaje. Y miren qué son los bacteriófagos. Imagínense que estos bacteriófagos ustedes los encuentran en las aguas sucias. ¿Sí se acuerdan que en nuestros barrios y aquí en Montería, claro, porque que nosotros tenemos mucha agua, se hacían, ¿sí?, en esas aguas sucias unos animalitos, ¿ya? Estos son animalitos microbióticos, más bien se les puede decir así, y que esas son las respuestas, se aíslan y se llevan a una inoculación y se les hace un tratamiento que pueden ser nuestras respuestas, ¿sí?, a los nuevos tratamientos médicos y a esa parte de pronto de que si se van a por lo menos automedicar, que sea por este lado, porque no tienen tanta resistencia al antibiótico, porque son hacia eso que no tienen ese problema, ya, porque son de forma natural. Esto está en el sistema, en el ambiente, ¿ya? Entonces, muchas de estas cosas las sacan, por ejemplo, de las cuestiones internas de los animales, ¿sí? Entonces, otras de las aguas residuales, ¿sí? Y así sucesivamente,
productos bacteriófagos han dado unos productos que ya están patentados y que son los que están utilizando ahora, ¿sí? Para eliminar agentes etiológicos que aparecen, que nos ayudarían mucho a el desarrollo también de nosotros como país. Quiere decir, no seguir a lo químico, sino a lo biológico. En la biología está el problema, pero también en la biología está la respuesta, ¿ya? Entonces, ahí quería mostrarles, por ejemplo, aquí lo hacen para la leche, lo hacen para los pollos. Mira, aquí mostramos este pedacito, ¿ya? Entonces, esos se le llaman terapia de fagos, y esas terapias de fagos están relacionadas, como les digo, al uso de bacteriófagos como agentes de control biológico para mejorar la seguridad microbial en la industria alimentaria. ¿Qué pasa? Que muchas de las enfermedades, si no todas, vienen por eso, por el consumo de alimentos y esa parte de la automedicación. Entonces generan una resistencia al antibiótico. ¿Y qué hace? Que llega un momento que a la gente ya no le sirve un medicamento determinado para lo que, cuando se lo mandan para lo que realmente es, y entonces ahí es donde tenemos esos problemas. ¿Listo? Entonces ahí termino. Por ejemplo, miren aquí, se los traigo para el pollo. Una de las cosas que tiene el pollo es la salmonela. Ya no todos los pollos que vamos a tener en las manos, pero sí que es un riesgo altísimo y puede estar por el agua, en el alimento, como reservorio pasado al ser humano, en las instalaciones donde están los pollos, en los animales que conviven con los pollos. Entonces miren que esta red neuronal que usted tiene ahí, a todo el riesgo que estamos sometidos permanentemente. Y por eso es que nos llegó una pandemia por un agente, ¿sí? Como el que nos llegó, por la cuestión de que tenemos que trabajar a las buenas prácticas de manufactura, sobre todo en la casa, quiere decir en la manipulación de los alimentos, en el lavado de las manos, que no era mentira que la gente no se lavaba las manos para ir a sentarse a la mesa, si es que se sientan a la mesa a consumir un alimento, ¿sí? Entonces, que esas cosas por ahí comenzaría, y tener mucha tela que cortar por dónde hacer prevención y intervenciones que hagan relación a esta parte de la salud farmacéutica. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Miren, aquí tienen todo lo que ustedes quieran, prácticas que hacen mucho sobre esa parte que tiene que ver con la farmacia. Termino.